Hoy nos encontramos con Manu Solís, emprendedor y empresario. Empecé con solo 18 años, una población muy pequeña de Sevilla, solo 4.000 habitantes. Más adelante dio el salto al sector de las telecomunicaciones. Creó una compañía de fibra y móvil, levantó una operadora con red y cartera de clientes. Hoy en día, en la fibra y móvil, con solo 2.000 clientes en cartera, ya podrías optar a una venta, a un exit, por un valor cercano a 1 millón de euros. Hoy sigue en el sector ayudando a otros empresarios a montar y escalar marcas de fibra y móvil con acuerdos de red. Y siempre evalúo los negocios donde voy a entrar con estas 3 cosas. Además, habla mucho de marketing online, apalancamiento y de cómo construir negocios que acumulen valor. No hagas sociedades al 50% con nada. Tuve una etapa un poco jodida de tener una empresa con más de 150 empleados a de repente no tener nada que hacer. Si no consigues montar antes un negocio que genere capital en el sector inmobiliario, tienes poquitas cosas que hacer. La primera parada es un hotel. Manu ha quedado aquí con un cliente. Muy buenas, Alejandro, ¿qué Muy tal? buenos días, caballero. ¿Cómo estás, Manu? Me alegro de verte, tío. Igualmente. Un placer. Igualmente. Vamos a tener una pequeñita charla antes de ver al cliente, si nos das un poquito de tiempo. Perfecto. Y vamos a aportar lo máximo posible, Manu. Genial, ¿Vale? así será. Muy bien. Pues vamos para allá. Vamos allá. Bueno, Manu, pues encantado de tenerte por aquí. Lo primero que me gustaría es que explicaras un poco quién es Manu Solís, qué has hecho, a qué te dedicas y desarrollemos un poquito más para conocerte más en profundidad. Muy bien, bueno, pues yo soy empresario del sector de las telecomunicaciones o servicios esenciales. Llevo ya más de 17 años dedicándome a ello y empecé muy joven, Alejandro, empecé con solo 18 años, con un negocio familiar, por así decirlo, porque es una población muy pequeña de Sevilla, solo 4.000 habitantes. Además, en el año 2005, que fueron mis inicios, eran donde las familias empezaron a tener los primeros ordenadores personales, ¿no? En aquella época yo recuerdo que no era normal que la gente tuviese portátiles, iPads ni ordenadores de sobremesa en sus casas. Yo empecé en esa época con la informática y mi negocio básicamente lo que hacíamos era pues proveer de equipos informáticos a las empresas de la ciudad y de los servicios que en aquella época se demandaban, ¿no? Las primeras páginas web y todo eso. De ahí derivó a detectar una necesidad en principio de mi carrera, ¿no? Que era que mis propios clientes no tenían posibilidad de contratar acceso a Internet de una manera sencilla o económica. Entonces, partiendo de esa necesidad que detectamos en la población, decidimos meternos a la aventura, porque fue realmente una aventura, de crear nuestra propia operadora de Internet. En aquella época ni siquiera existía la fibra óptica todavía, sino que lo que había era la convencional ADSL, que funcionaba por el par de cobre. Y nosotros nos aventuramos, Alejandro, a experimentar al principio con una tecnología que se llamaba WiMAX, que era inalámbrica. Montábamos una antena en la parte alta de la ciudad y eso emitía unas ondas que llegaban hacia nuestros clientes y de forma inalámbrica, con un pequeño receptor, podíamos darle el servicio de Internet y de telefonía fija. Aquello fue al principio un experimento, pero que conseguimos desarrollarlo y llegar a profesionalizarlo, ¿no? Ahí empezó mi primera marca que tuve de fibra y móvil o de Internet, que se llamaba WiNet, la cual después, a través de un largo proceso, pues conseguimos franquiciar el negocio, conseguimos expandirla, conectarla con los pueblos que teníamos alrededor y llegar a conseguir socios o inversores que participaran de nuestro proyecto para hacerlo más grande. Conseguimos hacer un modelo que ya funcionaba en una ciudad, que era rentable y que permitía, sobre todo, funcionaba porque resolvíamos una necesidad básica en los ciudadanos, ¿no? Que era conectividad a Internet en zonas donde no llegaba la DSL y que por supuesto era más económico. Entonces, cuando tú disrumpes el mercado con un servicio, con una nueva tecnología que resuelve esa necesidad y sobre todo que puede romper la brecha económica y posibilita el acceso a tener ADSL en casa o Internet en casa a bajo coste, pues vendíamos como churros, vendíamos prácticamente solo, ¿no? Claro, porque en aquella época
normalmente se pagaba en base al consumo que se hacía por tiempo, era verdad, o algo así de internet, hasta que llegasteis vosotros con este tipo de soluciones. Bueno, ya existía la tarifa plana de internet, ya podías contratar con Movistar una DSL de 20 megabits por segundo por 60 euros al mes. Estamos hablando del año 2008 aproximadamente. Claro, había muchas familias en aquella época, además, si recuerdas, era la crisis inmobiliaria que sacudió al país y todo eso, y mucha gente perdió su puesto de trabajo. Entonces las familias se pensaban muy mucho poder contratar un internet que ahora mismo lo vemos como un servicio esencial, como si fuera la electricidad o el agua corriente, ¿no? Pero en aquella época 60 euros al mes internet era algo que no todo el mundo se podía permitir, ¿no? Primera necesidad hoy en día ya. Primera necesidad, correcto. Entonces, claro, nuestra compañía consiguió resolver esa brecha a bajo coste, ¿no? Que podían contratar internet por 20 euros mensuales, ¿no? Que después bajamos a 18 incluso, 18 euros mensuales. Y esa marca, una vez que tú la desarrollas, al final la acabas desarrollando a nivel estatal, ¿verdad? Sí. Y esta es la marca que tú consigues hacer el exit, Manu. Correcto, sí. Hay varias cuestiones aquí importantes, ¿no? Porque cómo se monta una compañía de internet y cómo compites con grandes gigantes en este sector como es Movistar, Vodafone, Orange, etcétera, ¿no? Desde fuera hay mucha gente que cree que es algo imposible, que solamente si tienes cientos de millones de euros puedes acceder a este sector. Y la realidad es totalmente diferente. Es un sector muy accesible, hoy en día muchísimo más que cuando yo empecé, porque cuando yo empecé yo tenía que construir mi propia red de telecomunicaciones, mis propias torres de telecomunicaciones, la red de fibra posteriormente, vehículos, todo el personal e ingeniería técnica tenía que ser in-house dentro de la compañía, y claro, eso hoy en día es una barrera de entrada importante. ¿Y qué requisitos crees que tiene que tener un negocio como tú ya lo has vivido para que sea sostenible en el tiempo y poder ser atractivo para poder hacer ese tipo de operaciones? Muy buena pregunta esta, Alejandro, porque yo veo en el mundo del emprendimiento que mucha gente comete un error de base al iniciar un negocio. Y yo siempre lo digo, mis 3 pilares fundamentales. Antes, cuando a día de hoy pues invierto en startups o hago otro tipo de negocios de otros sectores diferentes, y siempre evalúo los negocios donde voy a entrar con estas 3 cosas. Lo primero, que sea un negocio que genere cash flow mensual, que parece obvio, pero esto es importante, que sea mensual, que tenga recurrencia, porque eso te va a permitir poder planificar crecimientos a futuro. Entonces, para mí es fundamental que el negocio genere un cash flow mensual, que genere ingresos mensuales recurrentes. En mi caso, es obvio, la fibra y móvil, ¿no? Pero también un negocio parecido puede ser el inmobiliario, el alquiler, que genera todos los meses rentas, ¿no? Te pongo un ejemplo. Lo segundo, para mí súper importante, es que acumule valor en el tiempo. Esto también parece obvio, pero no todos los negocios que iniciamos acumulan valor en el tiempo. Y yo hoy en día no entro en absolutamente nada, ni como inversor, ni como nuevo proyecto, que no acumule valor en el tiempo. Eso te permite no estar en la casilla de salida cada mes, como le pasa a la mayoría de los negocios que mes 1, casilla de salida, en casi todo, en un alto porcentaje muy grande del sector ventas, le pasa tanto a negocios como a emprendedores, como comerciales incluso, que fluctúan mucho, y es el gran hándicap que yo eso también lo veo. Y me parece algo muy a tener en cuenta en cualquier negocio. Totalmente de acuerdo ahí contigo. Porque el tercer pilar, para mí fundamental, el tercer mandamiento, ¿no?, que yo aplico a cualquier negocio es que se pueda vender. Que se pueda vender en un futuro. Porque eso te va a permitir muchas cosas. Primero, no quedarte hasta que te jubiles en el negocio si no quieres, que puedas hacer un exit como yo hice. Y para eso, normalmente los negocios que se pueden vender son porque han generado cash flow mensual y han acumulado valor en el tiempo. Si no, ¿por qué te van a interesarle a un fondo de inversión o a otro empresario comprar tu negocio, ¿no?, si no está acumulando valor en el tiempo? Hoy en día en la fibra y móvil, con solo 2.000 clientes en cartera, ya podrías optar a una venta, a un exit de tu propia compañía por un valor cercano a 1 millón de euros. O sea que estamos hablando de cantidades
muy interesantes. Y tú ahora estás ayudando a otros emprendedores, a otras empresas, a otros negocios a poder desarrollar el negocio de la fibra y móvil y poder hacer todo este proceso, ¿no? Correcto. Al final, nosotros cuando en el 2022 hicimos el exit de nuestra compañía, ¿por qué una compañía, en este caso fue un operador nacional de Grupo MásMóvil, los que adquirieron nuestra compañía, nuestra empresa, que ahora mismo, a día de hoy, somos partners, somos socios, ¿no? ¿Por qué esa gran compañía le puede interesar comprar una empresa que empezó desde cero? Pues simplemente porque tiene cartera de clientes. Porque tiene una cartera de clientes, una base de clientes que ha acumulado valor en el tiempo y a ellos les sale mucho más rentable crecer de forma inorgánica adquiriendo empresas como la mía que adquiriendo nuevos clientes. Hacen los dos tipos de crecimiento porque son empresas grandes, nacionales, pero les sale más rentable comprar 10.000 clientes de golpe o 50.000 clientes de golpe pagándotelo a ti que tú ya has conseguido acumular ese valor en el tiempo, ¿no? Al final nosotros tenemos un acuerdo para usar sus redes, pero con nuestra propia marca o con tu propia marca en el caso de que tú accedieras a este proyecto, ¿no? Que efectivamente ayudamos a emprendedores o empresarios que ya tienen negocios a abrir una nueva línea, creando su propia marca de fibra y móvil y cumpliendo estos 3 requisitos o pilares básicos que hemos comentado antes, ¿no? De cash flow mensual con cartera de clientes, acumular valor y que por supuesto en un futuro, si te apetece y si llegas a ciertos hitos, puedas vender tu propia compañía, claro. Esto de comprar ya cartera de clientes lo estamos viendo también mucho en estos últimos meses con el tema de los gimnasios. De los gimnasios. Me aparece muchísima noticia de varias compañías grandes que están implementando esto. Y más allá de lo técnico y el negocio en sí y los 3 pilares fundamentales que comentas, a nivel personal, a nivel tuyo de Manu, ¿qué crees que debe tener un negocio para que tenga valor en cuanto a tu persona? Es decir, que tenga valor para que cada día te levantes con motivación, con ganas y con ánimo, porque al final emprender es duro y no siempre está la motivación. Por supuesto, yo lo tengo súper claro ahí, Alejandro. Yo lo tengo súper claro porque emprendo desde los 18 años, entonces he pasado por todas las etapas que va a vivir un empresario que al final tiene éxito, ¿no? Y cada uno, hago comillas porque cada uno tiene éxito en su ámbito de su vida, ¿no? Pero muy buena pregunta porque yo para mí personalmente, mi propia experiencia, más allá de conseguir hitos económicos, que al final somos empresarios y nos medimos por eso, ¿no? Que es correcto y está bien y hay que tener ciertas metas y objetivos que cumplir. Yo he vivido en mis propias carnes, como decimos aquí, que fluyo con el negocio y me levanto cada día motivado para seguir adelante cuando mi negocio, aparte de cumplir esos hitos económicos, ayuda a las personas. Ahora eso se repite con el proyecto de Fibermaster, porque me permite eso, ¿no? De hecho, cuando yo vendí mi compañía, pues tuve una etapa un poco jodida porque estaba ahí, de tener una empresa con más de 150 empleados, de levantarte todos los días como un campeón a solucionar problemas, a de repente no tener nada que hacer. Dices tú, vale, está muy bien, todo el mundo anhela eso, pero yo, ojalá todo el mundo lo pudiera vivir, porque no es tanto como parece desde fuera, ¿no? De hecho, te sientes un poco ahí como, estoy acostumbrado a hacer esto y ahora veo que sí, tienes mucha pasta, pero ¿qué haces? ¿Cuál es tu propósito, no? Yo que soy empresario, pues eso de ayudar a otros a conseguir sus objetivos, a aportar valor de mi conocimiento, mi carrera empresarial, llámalo como quieras, pero para mí a nivel personal me da mucho más que cualquier hito económico o cualquier éxito que haya podido hacer, ¿no? Yo personalmente, el hecho de llegar a no tener que hacer nada, no lo he vivido y no lo quiero. No te lo recomiendo. Pues Manu, ahora te dejamos que te reúnas con el cliente y luego seguimos, que tengo más preguntas para hacerte. ¿De acuerdo? Perfecto, Alejandro, muy bien. Damos una vuelta por Sevilla mientras seguimos hablando. Aquí empiezan las preguntas de fondo. Bueno, Manu, pues ya has tenido la reunión con el cliente, vamos a ver si tomamos algo y vamos a seguir haciéndote preguntas sobre dinero, que es algo que interesa mucho, ¿no? Y en primer lugar, me gustaría que nos explicaras un poco cuál crees tú que es el principal error financiero que comete un emprendedor. Bueno, depende, o sea, si estás empezando en un negocio, financieramente estás sobreviviendo, eso es lo habitual, ¿no? Tu principal preocupación va a ser que tu empresa sea rentable y que puedas sobrevivir, al menos sobrevivir.
Después, cuando ya tu negocio empieza a funcionar y estás acumulando caja o crecimiento, el error que yo cometí en su día y que yo recomendaría que la gente preste atención aquí es planificación financiera. O sea, primero elige un negocio que te permita hacer esto, que te permita poder predecir un poco qué va a pasar los siguientes meses en tu negocio, para que en consecuencia puedas planificarte financieramente y no te veas con sorpresas como yo he tenido. Cuando cambié la tecnología a fibra óptica, mis inversiones pasaron de ser 50.000 por ciudad a 400.000. No tenía planificación financiera, cero. Entonces me las vi jodido. Me vi muy jodido para hacer sobrevivir el negocio. Planificación financiera. Y como segunda recomendación, apalancamiento. O sea, el que no use la deuda hoy en día se está equivocando si eres empresario. Tienes muchas formas de apalancarte. La más sencilla que todos conocemos, apalancamiento bancario, o sea, pedir dinero al banco para hacer crecer tu negocio. Esta deuda es deuda buena, ¿no? Deuda mala sería si te compras un deportivo y lo financias. Entonces tú no eres empresario, tío, estás jugando otro juego, ¿no? Apalancamiento financiero o apalancamiento con inversión externa, inversión privada, business angels, como quieras llamarlo, ¿no? Pero compartir tu negocio, si tienes algo que funciona, compártelo con otras personas, con fondos, con otros empresarios, inversores que te ayuden a crecer, que tú le estés compartiendo un negocio de valor y que ellos con su inversión te ayuden a crecer a ti, ¿no? Sería planificación y apalancamiento. Porque el negocio de la fibra y móvil, evidentemente con apalancamiento crece más rápido, pero tu crecimiento como tal fue bastante orgánico, ¿no? Sí, claro, cuando yo estaba desarrollando la expansión de mi negocio, primero no tenía los conocimientos que tengo ahora, entonces jugábamos con lo que teníamos. Fue mucha reinversión, o sea, yo todo el dinero que generaba el negocio, todo el cash flow que me hacía mensualmente, lo reinvertía para seguir creciendo el negocio y luego utilicé apalancamiento financiero bancario, pero muy poco, creo que pedí un préstamo de 300.000 euros, como mucho, ¿eh? Y por supuesto compartir mi negocio con otros. Al final, al compartirlo, permitía a empresarios entrar en este sector de la fibra y móvil y yo expandir mi marca por todo el territorio nacional, ¿no? Que al final utilizando ese apalancamiento de otras personas también para compartir tu negocio. ¿Y crees que ese momento en el que tú consigues replicar ese negocio, compartir con otros esa réplica del negocio que tú estás haciendo para que otros se puedan beneficiar de ello, crees que ahí hubo un punto de inflexión en tu carrera? 100%. O sea, cuando me di cuenta de que tenía entre manos un negocio en un sector que se podía replicar, pues claro, ahí fue un punto de inflexión bestial, porque ya no era que yo reinvirtiese en mi negocio para seguir creciendo y crear y poner mi marca a funcionar en poblaciones vecinas, sino que lo podía expandir por toda España, ¿no? Y compartiendo ese negocio con otras personas. Evidentemente fue un punto de inflexión. Lo que, si eso yo en aquella época, o sea, si lo trasladamos al momento que estamos viviendo actual, creo que el punto de inflexión sería usar las redes sociales o usar, mejor dicho, la publicidad online, el marketing online. Creo que si eres emprendedor o empresario y no te estás apalancando también en usar marketing online para expandir tu negocio, para expandir tu empresa, estás fallando, 100%. El punto de inflexión de lo que yo hice en su momento, trasladado al momento actual, sería usar el marketing online para dar a conocer mi negocio, expandirlo, etcétera, etcétera. De hecho, nosotros, en el proyecto Fibermaster, con los empresarios que trabajamos, lo que hacemos es enseñarles a usar marketing online. No te imaginas la cantidad de negocios que trabajan a día de hoy con nosotros, incluso dueños de holding de hoteles, que le hemos creado su negocio de servicios esenciales, de fibra y móvil, con su propia marca, para que generen su propia cartera, pero le hemos enseñado a aplicar marketing online. Claro, Alejandro, cuando es empresario y cuando ya sabe utilizar el marketing online, aplicado en este caso al sector de servicios esenciales, también lo aplica en su propio negocio, que en este caso es el sector hotelero, ¿no? Para seguir expandiendo su marca y captando clientes. Punto de inflexión en cualquier negocio hoy en día es aprender y aplicar a usar marketing online 100%.
totalmente, porque escucho mucha gente que dice que hoy en día están muy caros los leads, que está muy caro y esto solo va a más. O sea, cuanto antes aproveches de todo esto, más rápido vas a hacer crecer el negocio. Eso es más que evidente. ¿Qué le dirías a todos estos que dicen que cada día está todo más caro en la publicidad? Pues le diría muy sencillo, que no hay lead caro, sino lead rentable o no rentable. Correcto. Eso funciona, o sea, en nuestro sector el lead tiene un coste, que ya lo tenemos muy definido, pero aquí lo que se mira no es el coste del lead, que va a variar en el tiempo, la temporalidad del año, etcétera, etcétera, sino lo rentable que te sea o no, ¿no? Entonces preocúpate de que tu lead sea rentable, no barato ni caro, rentable, que al final es lo que te permite usar el marketing online o la publicidad online para escalar tu negocio. Y viendo que la publicidad online, el marketing online puede ser nuestro mejor socio, ¿qué experiencias has tenido tú con socios en tu negocio, en las inversiones inmobiliarias? Cuéntanos esa parte, porque todos pasamos en algún momento de nuestra carrera con socios y es importante. Con el tema de socios, Alejandro, yo mi recomendación para la gente que nos esté viendo o esté empezando un negocio, esté pensando incluso en tener socios, sería muy sencilla. No hagas sociedades al 50% con nadie, tío. O sea, administrador mancomunado al 50%, si esta figura la tienes en mente, evalúala muy bien, porque es muy fácil de que tengas un bloqueo. Apenas que tu socio o tú tengáis diferencias, vais a provocar un bloqueo en la empresa y eso está destinado al fracaso. Y después, para mí, el mejor socio es el que comparte el riesgo. O sea, he tenido muy malas experiencias. Ahora te cuento una anécdota del sector inmobiliario. Yo al final, cuando hago el exit de mi empresa, pues digo, bueno, ahora vamos a aprender a ser inversor, ¿no? Vale. Sinceramente, para mí, mi experiencia, es mucho más fácil ser empresario, construir un negocio, que ser un buen inversor o un inversor rentable. Al final, cuando eres empresario, te metes de lleno en tu sector, lo conoces en profundidad, lo desarrollas. Cuando eres empresario, normalmente inviertes en sectores que no dominas. Es muy fácil que pierdas pasta, que pierdas dinero. Y hablando de los socios, para mí requisito fundamental, si voy a asociarme contigo o me estás haciendo una propuesta de negocio, es que el socio invierta dinero en el negocio que está proponiendo. Es muy fácil que te propongan negocios en los que la otra parte no ponen pasta. Cuidado, porque entonces tus intereses y los de tu socio o futuro socio no están alineados, Alejandro. Es muy fácil que si el negocio flaquea o la inversión va a salir mal, que tu socio se pueda quitar del medio sin palmar un céntimo y que tú estés pringado y encima palmando pasta. Entonces, mi consejo para todo que vaya a invertir con socios, que tu socio ponga dinero en la inversión para que compartáis los intereses y el riesgo, claro. Claro, correcto, porque los intereses suelen estar alineados cuando el riesgo se reparte. Exacto, al final lo que te duele es el bolsillo y si tu socio te está poniendo un negocio, te propone un negocio millonario, pero él no pone un céntimo, eso cuidadín. Bueno, pues ahora ya estamos llegando, vamos a tomar algo y continuamos. Genial, muy bien, Alejandro, continuamos. Manu, comentabas antes en el coche el gran socio que tuviste en tu inicio como inversor inmobiliario. A día de hoy, ¿qué negocio en sí estás gestionando dentro del sector inmobiliario? Porque al final es muy amplio y ¿qué es lo que más te gusta? Bueno, en el sector inmobiliario hay muchísimas modalidades de inversión o de desarrollo, ¿no? A mí personalmente lo que más he hecho, como te comenté antes, y personalmente lo que más fácil me resulta son inversiones en las que hayas que aportar valor a los activos. O sea, por ejemplo, ¿no? Pues inversiones de viviendas que tengan problemas administrativos que solucionar, o que tenga ocupación, o que haya que hacer una puesta a punto, reforma para volverla a meterla en el mercado, ¿no? De esas he hecho muchas. He hecho, desde que hice el exit y me convertí en inversor, que como te he dicho antes es más difícil, para mí es mucho más complicado ser inversor que ser empresario o solucionar problemas con negocios, pero cuando tienes cierto capital, pues tienes que mover tu dinero o ponerlo en el mercado a funcionar
también solucionando problemas, como hemos dicho ahora, en este caso en el sector inmobiliario, pues flipping house, ¿no? Y compras, reformas y venta, o desocupación, que al final son viviendas que están atascadas y no están entrando dentro de la circulación en el sector inmobiliario, y que inversores minoritarios como yo, o como seguro que conoces a muchos, pues ponemos dentro de circulación, y eso ayuda al final al rentista que accede a más oferta, por lo tanto el precio ahora está en máximos, pero se regula, o a personas que quieren comprar su vivienda, que antes a esa vivienda no podían acceder porque no tienen licencia de primera ocupación, o porque simplemente hay que terminarla y están atascadas en el mercado y llevan más de 10 años sin darle solución, porque aquí el gobierno no le da solución, y hay un parque inmobiliario impresionante en España que podría entrar al mercado y seguro bajar precios de alquiler. Inversores como yo aportamos nuestro granito de arena, evidentemente también para sacar rentabilidad a nuestro capital, pero nosotros no vamos a hacer de palanca en este sector. Quien tiene que hacer de palanca en este sector están los que están arriba, que a día de hoy no lo están haciendo. Y esto que te voy a preguntar, lo vemos mucho, y te lo pregunto por algo que acabas de decir. Lo vemos mucho en clientes que nosotros llevamos, y es el típico comentario en cuentas de Instagram y de redes sociales de gente que se dedica a la inversión inmobiliaria única y exclusivamente, y gente que se dedica a la inversión inmobiliaria, que si sois unos aprovechados, que si sois unos estafadores, que si os aprovecháis de una necesidad básica. ¿Qué les dirías a esta gente? Pues mira, diría que lo están utilizando para aprovecharse justamente de ellos. ¿Quiénes? Los que están arriba. Es sencillo. O sea, nosotros, si aportamos valor al sector, y te vuelvo a repetir, o sea, nosotros como inversores minoritarios, la influencia que podamos tener es mínima, ¿vale? Porque si yo he puesto en el mercado, yo qué sé, 20 viviendas, 30 viviendas, eso no es nada comparado con lo que hay. Pero desde arriba interesa mucho el discurso generalista de que el empresario es el malo y vosotros sois los buenos, o se aprovechan de vosotros. Nada más lejos de la realidad. El empresario lo único es la mayor democracia que existe. Tú, si el producto que pones al mercado no tiene valor, nadie te lo va a comprar, ¿vale? Porque no es algo público, es privado. Entonces, es lo más democrático que existe. Si yo las viviendas que arreglo las pongo a un precio desorbitado, nadie las va a comprar, están fuera de mercado. Entonces, el empresario o el inversor, cuando pone producto al mercado, está ayudando a que el sector inmobiliario funcione mejor, incluso que bajen los precios. Una aclaración aquí súper importante, porque tú me has dicho antes, oye, ahora que está de moda que todo el mundo quiere invertir en el sector inmobiliario. Yo lo digo en base a mi experiencia, Si no consigues montar antes un negocio que genere capital, que te sobre ese capital, o incluso que lo puedas vender y tener cierto capital, en el sector inmobiliario tienes poquitas cosas que hacer. Por ejemplo, ha estado muy de moda el tema del rent to rent, ¿no? Que todo el mundo ha vendido formaciones y esto vas a ganar 5.000 euros al mes sin tener que comprar la propiedad. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora hay una ley que todavía no está aplicada, pero que se va a aplicar en zonas tensionadas, pero eso se va a extender porque el gobierno que tenemos piensa que controlando el precio eso se va a arreglar, y la historia nos dice que absolutamente todo lo contrario, pero es una realidad. Ahora, ¿qué pasa con esos propietarios o gente que ha hecho rent to rent, que ha alquilado para alquilar porque no tiene capital para meterse en el sector inmobiliario? Pues están jodidos, hablando claro. Por eso yo siempre lo digo cuando me vienen emprendedores, oye Manu, que quiero hacer esto, digo, tío, primero céntrate en construir un negocio de verdad, que genere dinero, que solucione un problema a la sociedad, que en un futuro lo puedas vender si quieres, y con ese capital que te sobra para invertir, ponlo en el mercado ayudando a solucionar también problemas, en este caso en el sector inmobiliario, o invirtiendo en una startup o lo que sea, pero que solucione problemas, ¿no? Que es la única forma que tienes, que tu dinero se rentabilice y que puedas ayudar a ese sector en concreto. Sí, porque el tema este que comentas del rent to rent,
la historia y la película era, no tienes que hacer una inversión muy grande para meterte en una propiedad y gestionarla, pero claro, una inversión muy grande no es cuando metes 20, 30 o tal, pero si los has metido hace 6 meses y no has rentabilizado eso, ahora ¿qué pasa con esa inversión? Yo eso, la verdad es que ahora creo que también lo tienen bastante complicado. Y esto que dices de primero crear un negocio que te genere ese dinero y ese cash flow para poder invertir en el sector inmobiliario y que eso se desarrolle más, ¿tú qué prefieres? ¿O qué te gusta más, la posición de empresario o de inversor inmobiliario? A ver, depende de tu objetivo. Yo personalmente, si mi objetivo sería capitalizarme o volver a capitalizar para tener más moneditas con las que jugar a este juego del emprendimiento, ¿no? Construir un negocio. O sea, lo tengo súper claro. Es muy complicado que en el sector inmobiliario, si no dispones de un capital grande, puedas hacer movimientos grandes que te traigan más capital, ¿no? Es difícil, ¿no? Construir un negocio sin lugar a dudas, porque primero me va a permitir solucionar problemas y si tú lo que aportas tiene valor, te van a recompensar económicamente, ¿no? Y con ese negocio, si al final consigues expandirlo y luego venderlo, pues ya tienes el capital para ahora dedicarte a la inversión inmobiliaria si quieres, pero por supuestísimo construir un negocio sin lugar a dudas. Evidentemente necesitamos construir un negocio para que todo fluya, todo funcione y tengamos ese capital. Dentro de tu sector, ¿cómo ves en los próximos 5 años el sector de las telecomunicaciones, la fibra móvil y demás? Pues mira, ahora mismo en este sector, empresas como Digi, que han venido con un precio disruptivo, ¿no? Bajando mucho la accesibilidad a la fibra, que yo lo veo genial, porque al final hace todavía mucho más competitivo el sector, ¿no? El futuro de esto no es crear otra marca más de fibra y móvil y ponerte a competir con empresas como Digi, para nada, y eso lo está haciendo mucha gente y no se da cuenta de lo siguiente. El futuro, según como yo lo veo y según como ya lo estamos haciendo nosotros en mi comunidad, en Fibermaster, en este proyecto en conjunto que tengo con ya más de 80 empresarios, es hacer sinergias con todos los demás servicios esenciales. Por ejemplo, nosotros empezamos con la fibra y móvil, pero después, ahora ya a día de hoy, te ayudamos a nuestro cliente a ahorrar en sus facturas de energía. Tenemos un comparador con inteligencia artificial con más de 25 compañías a nivel nacional, que tú me pasas tu factura en PDF, yo la cuelgo en mi sistema y en pocos segundos tengo la empresa y el producto o servicio que te va a hacer ahorrar en tu factura. Y yo a cambio me llevo una comisión. O sea, mi emprendedor se lleva una comisión por eso, ¿no? O nosotros. ¿Qué pasa? Que esto hace sinergias con los servicios de fibra y móvil. Añado más, los servicios de seguridad, por ejemplo, las compañías de alarmas. Ya hay muchas compañías de alarmas. Entonces, el futuro del negocio de las telecomunicaciones no es el negocio de las telecomunicaciones, es el negocio de los servicios esenciales. Servicios que ya usamos todos, tanto en el hogar como en la empresa, como fibra y móvil, energía, gas, seguridad, etcétera, etcétera. Ayudarle a esos empresarios a ahorrar en esos servicios aportándole valor. Entonces, si ya tenemos una marca de fibra y móvil, a todos esos empresarios que ya tengan su compañía de fibra y móvil, les recomendaría lo que a nosotros nos está funcionando y ya estamos haciendo, que es crear sinergias con los demás servicios, que eso precisamente es lo que ya hacemos a día de hoy en Fibermaster, ¿no? En nuestro proyecto en el que ayudamos a otros empresarios. ¿Y a alguien que quiere arrancar de cero en el emprendimiento, le recomendarías meterse en el negocio de los servicios esenciales de recurrencia? Porque al final hay mucha competencia y puede ser un poco más complicado el hecho de adquirir un cliente que sí se centran en otros negocios digitales. Y esto te lo pregunto de esta manera porque es la percepción que yo tengo desde mi posición, porque mi negocio es más digital, ¿no? Claro. A ver, aquí hay dos factores fundamentales. Primero, como hemos dicho antes al principio de esta conversación, es que tienen que cumplir los 3 pilares, que genere cash flow mensual, que acumule valor y que se pueda vender. Hay muchos negocios que cumplen estos 3 requisitos, ¿no? Para mí el favorito es el que me dedico, servicios esenciales, servicios recurrentes. Y ahora, muy buena pregunta la que has hecho, porque hay mucha competencia, eso es la realidad. ¿Cómo nos diferenciamos nosotros y qué hacemos? Lo mismo de siempre,
ayudar a las personas, en este caso, a ahorrar en sus facturas que tienen mes a mes. Por lo tanto, eso me permite no tener que perseguir clientes, no tener que vender. Hoy en día, lo normal que hacen las empresas que empiezan en este sector, llamadas a gente que no te ha pedido absolutamente nada, que lo que están deseando es colgarte, puerta fría o bases de datos, cosas que hoy en día no funcionan, Alejandro. Hoy en día el éxito de este sector es mezclar captación de clientes en redes sociales, Meta, Instagram, Facebook Ads, ¿no? Lo que todos conocemos como publicidad online, con solucionar un problema sin vender nada, que es, oye, te voy a ahorrar en tus facturas. Entonces, la tecnología de hoy en día me permite a empresas como la mía y a los más de 80 empresarios que tenemos en Fibermaster apalancarnos, usar un sistema de captación de clientes que funciona en automático, es súper sencillo como Meta, para ayudar a esos clientes que necesitan ahorrar en sus servicios y no están dispuestos a llamar a las 20 compañías de fibra o a las 30 empresas que hay de energía, ¿no? Nosotros unimos esas dos cosas, solucionamos un problema a ese empresario o a esa persona en su hogar y a cambio nos llevamos una comisión de esas mismas compañías. Por lo tanto, solucionamos ese problema de necesidad masivo, ¿no? Es un negocio digital, online, y que al final, apalancándonos de la tecnología, lo volvemos masivo, ¿no? Se puede hacer en todo el territorio nacional. Entonces, 100%, yo evidentemente, aunque hay muchos negocios que cumplen este requisito que hablábamos de los 3 pilares, pero mi favorito es solucionar problemas ahorrándole a las personas y a los negocios en servicios esenciales de recurrencia mensual. Y viendo que es una buena oportunidad los servicios esenciales para que alguien emprenda incluso de cero, ¿vale? Aquellos emprendedores, y esto sí que es algo que nos gusta mucho mandar este tipo de mensajes en este proyecto, ¿qué consejo le darías a nivel rutina? De toda la rutina que tú implementas, ¿qué consejos le darías a nivel rutina y a nivel mentalidad a aquellos nuevos emprendedores? Porque todos sabemos que emprender de cero no es ni fácil ni bonito, por más que te lo monten así. Por supuestísimo. Pues mira, Alejandro, muy sencillo. Y yo lo veo a diario, ¿no? Lo veo con gente joven, incluso con empresarios que empiezan una nueva línea de negocio. Primero, es la constancia. O sea, hoy en día tenemos, antes lo hablábamos, la dopamina frita, con los shorts, con los reels, con el scroll infinito y con tantos estímulos que tenemos en la sociedad actual, ¿no? De comida hiper palatosa, súper rica, series, 200.000 películas para ver, etcétera, etcétera. Hay muchos estímulos y es muy fácil que cuando empiezas un emprendimiento que no es algo sencillo de hacer, te distraigas y no seas constante y tengamos el síndrome de, no sé cómo se dice exactamente, pero seguro que lo vas a entender, de talar el árbol, ¿no? Que estás en un bosque, empiezas a talar un árbol y dices, joder, eso no funciona, esto no se cae, esto no lo consigo talar, y cuando estás llegando al final te pasas a otro y empiezas otra vez. O el síndrome del objeto brillante, ¿no? Que se le llama en el sector del emprendimiento. Eso ocurre mucho. Entonces, mi consejo a esos emprendedores que empiezan desde cero es, tío, primero analiza muy bien en el sector o en el negocio que te vas a meter. Ya sabemos todos que ni el trading, ni Amazon FBA, ni todo esto que te venden tan sencillo y que te vas a hacer millonario los 2 días funciona como te venden, ¿no? Lo que te quieren es vender. Entonces, elija lo que elijas. Si eliges trading o Amazon o los servicios esenciales o la fibra y móvil, lo que tú quieras, sé constante. No te dejes engañar por el siguiente objeto brillante y termina lo que has empezado, ¿no? Ese sería mi primer consejo. Manu, ha sido un placer. Igualmente. Todo lo que nos has aportado, y llegados hasta aquí, me gustaría que nos recomendaras a alguien que pudiera salir en un próximo capítulo. ¿A quién nos podría recomendar? Conozco a mi amigo Fran Brenes, que también es de aquí de Sevilla, está aquí y que puede aportar muchísimo valor. Es asesor en la CNMV, o sea que no es alguien que te vaya a dar las 4 claves para hacerte millonario haciendo trading, lo sé por experiencia con él, y que yo creo que puede aportar mucho valor. Y también, como es un sector que me encanta, por supuesto del sector inmobiliario, te podría recomendar a mi amigo también José Ortega. Es un tío que aporta muchísimo valor en el sector, ayuda a muchas inmobiliarias hoy en día y estoy seguro que a tus espectadores les van a encantar.
Pues Manu, ha sido un auténtico placer. Igualmente, Alejandro. Nos vemos pronto. Espero que haya ayudado a tu audiencia, que haya podido aportar valor, que al final es lo que se trata, y haya sido entretenido también. Me alegro. Y si queréis ver a los siguientes dos que ha mencionado Manu, suscribiros.